Dice, no importa cuántas veces te equivocas o con la lentitud o con qué lentitud progresas, sigue estando muy por delante de los que ni lo intentan. En esta parte, pues ya les había dicho que es lo importante no es la velocidad con que lleguemos, sino con la seguridad de que lo que estamos haciendo en el camino lo vamos a lograr y que pues siempre vamos a tener la ventaja de que adelantamos algo y los que no comienzan entonces pues son los que están en problemas. Vamos a ver algo muy importante sobre la ortografía. La ortografía no es una moda que cambia según las tendencias. Mire que dice hasta ojo, porque no es una moda que va a cambiar. Es algo que ya está escrito y escribir bien es sinónimo de cultura y educación. Miren lo trascendental de ese contenido que para las personas el escribir de manera correcta es sinónimo, o sea, es igual o parecido a tener una cultura y una buena educación. De ahí entonces lo importante de utilizar correctamente ciertos grafemas. Y en esta ocasión, entonces vamos a ver solamente el uso del grafema C. Antes de ver las reglas, vamos a ver algunas generalidades de esta regla, de este grafema. Esta letra, este grafema, es la tercera letra del abecedario y su uso varía de acuerdo a cada palabra. Dice, según los estudios de la Real Academia Española de la Lengua, el 14.29, casi el 14.3% de las palabras registradas en el diccionario de la RAE utilizan el grafema C. Este grafema C es polivalente. Eso significa que tiene varios sonidos. La escritura es la misma. Estamos hablando de sonidos. Cuando está precedida por las vocales A, O, U, en palabras como cuna, cama y cosa, y al final también de una palabra, el sonido de este grafema de la C es un sonido fuerte. Pero cuando acompaña a una E y a una I, en el ejemplo de cebolla y cilantro, tiene un sonido suave. En este sonido que está aquí, delante de E y de I, es que suele confundirse su ortografía con la letra S, que esa la veremos en la siguiente clase. Hoy solamente nos vamos a concretar a ver el uso del grafema C. Vamos ahora sí a ver las letras. Dice, ¿cuándo vamos a utilizar la letra C o cuándo vamos a saber en qué momento una palabra termina en ción con C y no con S? Mire que yo digo canción y no hago la diferenciación del sonido porque aquí, como les acabo de decir, ella tiene un sonido suave porque acompaña a la vocal I y la E, ella va a tener un sonido suave. Y cuando está enfrente de la A, de la O y de la U, entonces va a tener un sonido fuerte y ahí no la vamos a confundir. Dice que podemos aplicar esta regla para saber cuándo una palabra va a terminar en ción con C. ¿Cuándo la podemos saber o tener más claro? Cuando las palabras de esta que termina en sion, su palabra, la familia de la palabra, termina en to, en tor, en dor y en do. Automáticamente va a ser la terminación en sion. Miren, y aquí tienen el ejemplo de canto. Termina en to, como dice aquí arriba. Cuando voy a ponerlo en terminación sion, entonces tengo que poner canción con C, no canción con S. Igual acá con administrador, aquí está la terminación DOR. Cuando la palabra, una de las familias de la palabra termina en DOR, la terminación debe ser en sion con C y aquí está administrador, administración. Ahí están las dos palabras, una termina en TO y una termina en DO. Por consiguiente, la terminación en sion es con C. Dice que todos los plurales de las palabras que terminan en Z, cuando usted va a pluralizar esa palabra, hace la terminación en el cambio a la C. Y aquí tienen el ejemplo. Pez, usted escribe pez con Z, pero cuando escribe peces, esa Z se cambia a C. Aquí tiene, me falta una S.
Peces, ahí está. Actriz termina con Z, actrices cambia la Z a la C. Este cambio de Z a C en gramática histórica usted la va a encontrar muy frecuentemente. La Z cambia con C y una C cambia por Z. Lo que usted no va a encontrar nunca es un cambio de una Z por una S o una S por una Z. Ellas no van a cambiar, pero en la familia de las palabras sí se da el cambio de la Z por la C y la C por la S. La C por la Z. Acá, todas las palabras que tengan diminutivo sillo, silla, cito, cita, se escriben con C, menos la palabra silla y casita, porque de la raíz de la palabra, pues, lleva una S. Y miren que aquí está el cambio. Tiene la S en la familia de la palabra, no va a hacer su cambio a la C, que se los acabo de decir. Y la terminación es cita, y aquí dice cita. Pero esta aquí, la raíz de la palabra es cas, porque viene de casa. Entonces la raíz llega hasta la S, y al hacer la terminación en cita, no va a cambiar a una C, sino que se queda la S. Esta regla solamente aplica para estas palabras que están aquí, la excepción. Todas las palabras terminadas en sida, isie, isia, isio. Y aquí tienen el ejemplo. Pesticida, planicie, codicia. Obviamente, todas terminan en C. Vamos a ver, dice que también todos los verbos terminados en ciar, ser y sir. Y tienen los ejemplos. Apreciar, padecer y producir. Menos ansiar, asir, coser y toser. ¿Por qué? Porque coser, aquí yo tengo un ejemplo, vamos a ver entonces las palabras homófonas. Hay un coser con S y un coser con C. Aquí yo tengo el ejemplo cómo coser pastas. Este coser con C sí puede ser con C porque es una palabra homófona, pero aquí solamente estamos viendo las generalidades de la regla y no nos estamos viendo, no vamos a meternos todavía con las homófonas, porque las homófonas son palabras que tienen el mismo sonido, pero una letra, como en este caso, coser con C y coser con S, hacen la diferencia en el significado. Coser con C es el que es de cocinar y coser con S es el de hilo y aguja. Entonces, en ese caso, no aplicaría esta regla acá porque con el mismo significado de la palabra no deja que se escriba con C porque va a tender a confundirse con el otro coser. Entonces, por eso estas 4 palabras que están aquí son excepción a esta regla. Verbos terminados en ciar, ser, sir, padecer y producir deben escribirse con C. Las palabras que tienen el sufijo cracia, que está relacionado a poder, ejemplo, democracia, debe escribirse con C. Las palabras que terminan en ansia, ansie, y las otras terminaciones que observan aquí, menos ansia, porque esta ansia es una palabra solita y acá estamos hablando de una terminación, y hortensia. Aquí en hortensia quiero hacer la salvedad que algunas veces puedan que escriban hortensia con C, pero recuerden que los nombres no tienen ortografía, pero generalmente hortensia se escribe con S. Eso va a depender de cómo lo vayan a inscribir a usted a la hora del nacimiento y quién está escribiendo, porque si escriben hortensia con C, usted toda la vida se va a llamar Hortensia, pero escrito con C y no va a ser esta misma. Recuerden que siempre se ha dicho que los nombres, pues, lamentablemente no tienen ortografía porque a veces la gente lo escribe como quiere para darle más una prestancia al nombre. Vamos a ver acá, las palabras que inician con ser y sir también se escriben con C. Los verbos terminados en ser, aquí aparecen ejemplos, hacer y merecer. Los verbos terminados en ceder, conceder y proceder. Verbos terminados en cibir, recibir, percibir. Verbos terminados en cidir, coincidir, decidir. Las terminaciones cimiento se escriben con C. Padecimiento, yacimiento y conocimiento. Todas las palabras que terminen en cimiento se escriben con C. Las terminaciones cidio
homicidio, parricidio, suicidio, todas se escriben con C. Aquí voy a hacerles algo rapidito sobre las homófonas para que vayan teniendo conocimiento del por qué en el caso de toser hay una excepción de que hay un toser con S y un toser con C. Coser, perdón. Las palabras homófonas ya dije que son las que tienen igual sonido, pero distinta escritura. Y esa distinta escritura radica en una sola letra. Pero al cambiar esa letra, entonces hace que cambie totalmente el significado. Aquí vamos a ver ceda del verbo ceder. Y aquí yo les puse un ejemplo. Espero que me ceda el paso. Este ceda se escribe con C porque viene del verbo ceder, o sea, dejar, pasar. Y ceda con S es la fibra natural, o sea, el tipo de tela con que se hacen ciertos vestidos, cierto tipo de ropa. Entonces, miren que es el mismo sonido, seda. No hay diferenciación en el sonido, pero sí en la escritura. Y obviamente, al escribirlo, debemos saber qué tipo, cuál de las dos seda vamos a utilizar dependiendo el contexto de la palabra donde lo vayamos a ubicar. Y entonces aquí, pues aparece una sopita de letras que vamos a hacer ahorita para ver qué palabras están escritas aquí con el grafema C solamente. Pero antes, pues hay que recordar que las actividades que están en el módulo para los estudiantes que van a entregar a finales del trimestre, aparece experiencia de aprendizaje. Dice la primera parte, deduzca las oraciones, las reglas de los grafemas C, S, Z y X. Repito, hoy solamente vimos las reglas del uso de la C. En la siguiente semana veremos los grafemas, las reglas de los otros grafemas que aparecen aquí. En esa primera parte, los estudiantes deben marcar las palabras que usan los grafemas que estamos estudiando y colocar la regla que justifique el uso en esa palabra. En la segunda parte debe escoger entre esas opciones que está ahí, cuál es la opción correcta que completa las palabras que aparecen en la parte de arriba. En la tercera parte, pues hay que completar las palabras. En la sopa de letra, dice que tienen que buscar las palabras que terminen en cidad y escribirlas de la palabra que venga original, o sea, la raíz de la palabra. En el pavito que aparece está poner en práctica lo que hemos visto de las palabras de las reglas de la C que terminan en to, tor y demás, porque están aquí en la imagen de la palomita de maíz, aparece discreto. Entonces deben escoger en hacer la terminación en ción o ección con doble C. En la siguiente parte dice, redacta un párrafo en el que uses 3 palabras con C, 3 con S y 3 con Z, que cumplan las reglas estudiadas. El párrafo que se va a redactar debe tener relación y dentro de ese párrafo deben utilizar esas 6 palabras con 3 con cada una de esos grafemas. Dice también el módulo que los estudiantes deben hacer un tríptico y para tener más amplitud o conocimiento sobre lo que es un tríptico en cuanto a estructura y contenido, aparecen dos direcciones electrónicas que deben consultar para evitar problemas de que vayan a hacer algo que no sea parecido a un tríptico. Recuerden que en un tríptico debe utilizarse todas las partes del tríptico. Y dice que son hacer un tríptico para cada grafema. Eso significa que como son 4 grafemas, el estudiante modular debe anexar 4 grafemas a este módulo. Un grafema para el uso de la C, un grafema para el uso de la Z, un tríptico, perdón, para el uso de la X y un tríptico para el uso de la Z. Cada uno de los grafemas que aparece ahí. O sea que tienen que hacer 4 trípticos. No es mezclar todos los grafemas en un solo tríptico. Cada tríptico única y exclusivamente para un grafema. Eso significa que va a copiar su regla, va a copiar su ejemplo, va a ilustrarlo dependiendo el material o el contenido que digan las indicaciones del módulo. Lo que deben tener claro es que son 4
trípticos y cada tríptico va a desarrollar un grafema de los que aparece ahí. Y al final, dice que este es el examen final. Toda esta actividad del uso de la C, S, Z y X forma parte del examen final de los estudiantes modulares. Por consiguiente, deben desarrollarlo de la manera más clara y correcta y precisa además, porque recuerden que el examen final, según los criterios de evaluación que están en la introducción, tiene un porcentaje de 30%. Tiene un peso muy grande y por eso usted debe hacer el mejor esfuerzo para presentar su actividad de examen final. Y el total de puntos de toda esta actividad es 100 puntos. Todo ese taller relacionado a los grafemas y que es el examen final de los estudiantes modulares tiene un valor de 100 puntos. Por consiguiente, deben leer bien las indicaciones, desarrollar todo el taller, porque todo el taller vale los 100 puntos, que es la nota de su examen.